Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el licenciado José Alfredo Jiménez Soriano. Bienvenidos sean al Colegio Interamericano Barnard. Vamos a estar impartiendo la materia de didáctica general para la licenciatura en pedagogía. Voy a ser su profesor en esta materia. En la parte inferior podrán denotar que se encuentra un pizarrón, debido a que mediante la participación de los compañeros, así como la creación de conceptos, dudas o intercepciones, se utilizarán para irse desarrollando a medida que vamos avanzando las clases. Bueno, sin previo aviso, continuamos. Compartir de pantalla en este momento. Comenzaremos estudiando el concepto de didáctica general. ¿Qué es la didáctica? Bien, principalmente es una profunda reflexión sobre la Constitución y el humanismo por parte del Renacimiento. Estamos hablando a mediados del siglo XIV, siglo XV aproximadamente. Sin embargo, la didáctica comienza y es su historicidad en el origen griego y parte de los contenidos divididos en la ética, la estética, la razón. Estos tres conceptos griegos van a partir del fundamento de las enseñanzas de Aristóteles, Platón, Heráclito y Demócrito. En cada uno de estos apartados, tanto la ética, la estética y la razón, partían de los fundamentos y pilares de la antigua escuela griega. La ética, mientras buscaba la virtud y la capacidad de un hombre socialmente aceptado por una sociedad. La estética, que no lo vamos a ver desde una parte física, sino una parte del alma. Es decir, que para los griegos la estética era el fundamento del alma, no del espíritu. Recordemos que el espíritu va a ser mencionado con Hegel muchísimo después. Para los griegos existía algo llamado alma. Y la razón que va a llevar a cabo el compartimiento de las funciones matemáticas y lógicas, como lo podemos demostrar en los escritos de Aristóteles, la metafísica. En el caso de la ética, ética para Nicomaqueo; en el caso de la estética, por la parte de Platón, de Fedros, que se encuentra dentro del banquete. La parte lógica matemática en los escritos de Heráclito y Demócrito. Algunos de los fundamentos griegos más importantes, además de ellos, fue el contenido axiológico. ¿Qué quiere decir? Los valores que nosotros vamos a poder desarrollar a lo largo de nuestra vida. Ellos marcaban la didáctica como el arte del buen enseñar. Es decir, que todos, absolutamente todos los seres humanos, podían aprender y enseñar. Es decir, conocerse a sí mismo. Sin embargo, las capacidades van a ir cambiando dependiendo de los periodos de historicidad que nos encontremos. No sería Juan Amos Comenio hasta el siglo XV, siglo XIV aproximadamente, autor de la Didáctica Magna, en el cual va a poder desarrollar e interpretar un nuevo sistema de moldeaje hacia el sujeto, o en este caso, el hombre. Quiere decir que la didáctica aparece en un contexto de un proyecto histórico-social, conformado tanto de la pedagogía, que recordemos que viene del término paideia, obviamente igual, de origen griego, lo vamos a ir viendo poco a poco, y algunos de los grandes autores que lo han manejado y lo han transformado en esta sociedad. Algunos de los ideales griegos los podemos encontrar en las fuentes que se muestran, Ética Nicomaquea, en el cual nos maneja o nos desarrolla la idea de un ciudadano, donde todavía no se utiliza el término ciudadano, pero ya nos va a manejar una función de cómo el hombre debe desarrollarse mediante los valores sociales,
Aristóteles en la función de poética nos va a mencionar cómo es que la parte de la estética se puede ir trabajando. Es decir, el alma se va a ir liberando mediante la enseñanza. Y la parte de Heráclito, que es iniciación filosófica, en el cual nos marca los fragmentos y las exposiciones de los conceptos matemáticos. Continuamos. Comenio, el padre de la didáctica magna, padre de la pedagogía moderna y pilar en los fundamentos pedagógicos, incluso hasta nuestras fechas. ¿Ok? No sería hasta mediados del siglo XV que Comenio desarrollaría un postulado diferente. La constitución del hombre. ¿Qué quiere decir la constitución del hombre? En el cual lo concibe como un sujeto con la capacidad de la razón que le permite construir nuevas realidades. Quiere decir conocerse a sí mismo. Tenemos una de sus frases más importantes en el cual nos marca que el maestro debe de enseñar no todo lo que sabe, sino todo lo que el alumno pueda asimilar, haciendo un retroalimentaje de profesor, alumno, alumno, profesor. Y el profesor siempre va a seguir aprendiendo de su alumno. Tanto el alumno va a aprender de su profesor. Esta parte de conocerse a sí mismo es demasiado, demasiado subjetivo. ¿Qué quiere decir el término subjetivo? Bueno, es todo aquel que es un proceso de reflexión y de formación individual. Quiere decir que cada sujeto, cada ente social, cada persona va a poder observar y analizarse de diferente forma que el otro. A este concepto lo conocemos como la otredad. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, es importante mencionarlo. El arte de conocerse a sí mismo va a funcionar para poder entender el comprendimiento del hombre. Comenio, a partir del siglo XV, donde estipula, debido al auge, recordemos, del romanticismo, del auge del Renacimiento, va a crear los estatutos fundamentales para una nueva sociedad, un nuevo tipo de educación, un nuevo tipo de formación. Sin embargo, esta época se le conoce como la Edad Media, el oscurantismo, en el cual muchos de sus escritos van a quedar olvidados e incubados por la Iglesia. No sería hasta la Revolución Francesa, el siglo de las luces, los enciclopedistas, todas estas personas intelectuales, principalmente Rousseau, Montesquieu y Voltaire, y de Diderot, incluso de Diderot nos marca algunas funciones en las cuales van a retomar la idea de Comenio, es decir, de la didáctica magna. Rousseau, en el contrato social, nos marca la creación de un nuevo hombre, de un nuevo ciudadano. Le van a dar el término de ciudadano. ¿Por qué? Porque van a retomar la polis griega, el concepto de la polis griega, para poder desarrollarse. Aquí vemos, obviamente, cómo cae el sistema monárquico en Francia y cómo todo el mundo y todas las sociedades van a empezar a descomponerse. Es decir, que el poder ya no lo va a concentrar la iglesia ni los reyes. Va a ser repartido por el pueblo mediante la democracia, anteriormente como los marcaban los griegos. Montesquieu en las cartas persas nos va a dar la diferencia entre la división de los poderes. Él va a retomar los antiguos poderes, tanto romanos como en los textos de Marco Aurelio, en el cual el poder debe de ser dividido, no debe de ser concentrado en una sola persona. Sin embargo, va a tener un cónsul o un trabajo en equipo en el cual va a ser un poder ejecutivo
llámese por vox populi, es decir, por voto popular, por parte de lo que es un consejo, en este caso sería una Cámara de Diputados, una función eh, legislativa representadas por el pueblo, y por último, lo que va a ser la función judicial, en el cual va a resguardar completamente los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. En este caso, todo lo que resguarda una sociedad, ministerios públicos, funciones públicas, jueces cívicos incluso. Y por último tenemos a Voltaire. Voltaire va a desarrollar diferentes tratados y funciones, principalmente novelas, dando hincapié al fundamento filosófico de la estética, el cuidado de sí, el cuidado del alma. Retomando un poco a Rousseau, vamos a ver también que él va a partir de los pilares y de la importancia de la educación en la sociedad, como por ejemplo en Emilio o Sofía, en el cual él va a designar cómo debe desarrollarse, cómo debe de educarse y cómo debe de formarse este niño ideal y esta niña ideal, bajo qué términos, bajo qué conceptos, bajo qué incluso ya lo va a llamar el derechos. Todos estos fundamentos que imponen los enciclopedistas, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, van a formar algo que llamaremos tejido social, que es un tejido social en el cual la iglesia, la educación, la economía e incluso la religión van a formar algo llamado polis, quiere decir una ciudad. Y aquellas personas que quieran estar dentro de una normativa social, se les va a dar el término de ciudadanos. Pero para que uno sea ciudadano, debe de cumplir con ciertas funciones. En este caso tenemos una pintura muy famosa, muy famosa, en el cual es la función hacia la libertad, que tenemos una representante mujer tomando la bandera de Francia, representando los ideales de la Revolución Francesa, así como Rufino Tamayo. En este caso es un pintor muy importante mexicano, en el cual en su obra La Patria es el renacer de una nueva sociedad. La conformación de un nuevo ciudadano va a partir de todas estas revoluciones científicas que se están dando al momento en Francia. Están creando una nueva función social. La monarquía ha caído, van a comenzar los primeros tratados de democracia en Francia después de muchísimo tiempo. Y lo más importante es que la ciencia va a llevar a cabo este funcionamiento. Quiere decir que la razón va a quitar a Dios como máximo autoridad. La frase más importante que se va a llevar en Francia va a ser orden y progreso, estipulada en el contrato social. Ninguna sociedad puede ir a cabo si no está establecido un orden. Si no hay orden, no hay progreso. Y para que haya progreso, es necesario un orden. Estas ideas no llegarán a México hasta después del siglo XIX y bajo los fundamentos de Porfirio Díaz. Un dato extremadamente interesante que después de 200 años de la Revolución Francesa llegaría casi a México 200 años más tarde. Ok, continuamos. La era de las máquinas, lo que comentábamos hace un momento. El progreso fue tan amplio en el cual el hombre estipula su fundamento de didáctica. Quiere decir que la ciencia y la tecnología fueron un fundamento tan importante que hicieron que el hombre fuera cambiando.
Esta era de las máquinas, se le conoce como la primera revolución industrial, la gran revolución industrial, y principalmente por un invento creado a partir de la ciencia, la máquina de vapor, creada obviamente en Inglaterra por James Watt, en el cual va a facilitar el trabajo. Sin embargo, retomando los antiguos griegos, decían que lo más importante para ellos era conocerse a sí mismos. La importancia del ideal de la razón va a ser más importante para ellos. Algo importante mencionar es que los rasgos entre un entorno de sujeto y la contribución ideológica van a crear un choque. ¿Qué quiere decir con un choque? El ideal del hombre en el cual, retomando el movimiento de Francia, la Revolución Francesa, que buscaban la razón, la libertad, una nueva conciencia mediante el caos, lo están llevando a cabo. Sin embargo, cuando las máquinas surgen a mediados del siglo XVIII, principios del siglo XVIII exactamente, va a haber una gran batalla entre la razón y la acumulación económica, porque va a surgir un nuevo sistema. El primero, obviamente, el mercantilismo que hemos visto anteriormente. En este caso podemos releer algunos apartados de John Locke, algunos apartados de Adam Smith, como La riqueza de las naciones. Sin embargo, la acumulación económica contra el ideal de la razón van a empezar a chocar, en el cual el fundamento didáctico se transformó por el sistema capital, haciendo que las personas que tengan mayor acumulación económica van a crear o van a obtener mayor remuneración. Es decir, entre se aumente la economía, van a tener una mejor forma de conocerse. Sin embargo, están equivocados. El ideal de la razón va a ir disminuyendo. Por lo cual, vamos a hablar de un concepto muy importante llamado homogenización. La homogenización quiere decir que es cuando los apartados económicos buscan un sistema completo en el cual solamente se renumere económicamente el saber y la razón, el conocerse así, queda olvidado en un nuevo sistema económico, un nuevo sistema capitalista en el cual solamente busca la adquisición de capital, es decir, poder económico. Y el poder de la razón, o el ideal de la razón, ya lo diría Michel Foucault en otros términos, va a ir quedando olvidado poco a poco. Esto quiere decir que la didáctica en esta situación, a mediados del siglo XVIII, siglo XIX, va a jugar una fundamental importancia. Se va a crear la escuela. La escuela surge debido a estas medidas, en el cual el hombre va a intentar a desarrollar verdades científicas, sin embargo, para medios de producción. A partir de este momento van a surgir dos escuelas, la aristotélica y la galileana, en el cual la galileana se va a enfocar por un método cuantitativo, galileana cuantitativo, que quiere decir es específico, científico al 100%. No mames, se pasan de lanza.
¿Quién fue? Y aristotélico. Disculpen, tuve un pequeño inconveniente. El aristotélico se va a enfocar en un método cualitativo, quiere decir que es la preocupación de prácticamente desarrollar conocimientos, creencias y eh, funciones universales o lenguajes. Quiere decir que va a recopilar información para poderlo interpretar. Ya diría Gadamer, un proceso de entendimiento de sí mismo, un poco de didáctica general, hablando allá del Berstenger, el entenderse. El Berstenger consiste en el entendimiento del otro, el poder llevarlo a cabo. Sin embargo, ambas escuelas han sido bastante utilizadas para poder llevar a cabo el desarrollo de la didáctica, sin mencionar a cabo que ambas tienen su pro y su contra, desarrollando diferentes funciones epistemes y de epistemología. Esta racionalidad silencia al sujeto como en la educación. Pausaré hasta aquí debido a que me comentan las siguientes funciones, en el cual que se observa los procesos de construcción y de deconstrucción del sujeto y reconstrucción. Quiere decir que la didáctica nos sirve para construirnos, deconstruirnos, destruirnos y volvernos a construir mediante el estudio de nosotros mismos. Creo que ahí está. A ver cómo quedó. Ok. Bueno, con esto cerramos el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y bonito día.